Bendito y alabado sea, Señor. Alabado seas, oh Señor Dios nuestro. Alabado seas por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia. Alabado seas, Señor. Alabado seas, Jesucristo. Bendito y alabado seas. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor. Señor Jesús, con tu poder puedes sanarme. Sáname, Señor, hoy quiero vivir. Dame de tu amor, sin ti no puedo ser feliz.
Sáname, Señor, líbrame del mal. Toca el corazón para alcanzar la santidad. Sáname, Señor, hoy quiero vivir. Dame de tu amor, sin ti no puedo ser feliz. Sáname, Señor, líbrame del mal. Toca el corazón para alcanzar la santidad. Bendito seas, Jesús. Bendito seas, Señor. Bendito seas, Señor. Gloria a ti, Señor. Bendito seas. Gloria a ti, Señor. Alabado seas. Alabado seas, Señor. Oh bendito, oh bendito Señor. Oh, gloria a ti. Alabado seas, bendito seas. Bendito seas, Señor. Alabado sea. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Domine Pateres, Filii, Spiritus Sanctus, sic et in principio et nunc et semper, secundum secundorum. Amén. Muchas gracias, hermana. Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículos del 5 al 15. Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículos del 5 al 15. Muy buenas noches, hermanos. Muy buenas noches, hermanos. Paz y bien. Sean todos ustedes muy bienvenidos a nuestro curso de sanación de esta noche, reconciliándome conmigo mismo. Nosotros somos misioneros
de Santa María de Nazaret, quienes le acompañamos en esta 10ª sesión de nuestro curso. A partir de acá nos quedan 2 clases más, es decir, 3 últimas clases que vamos a desarrollar en este curso reconciliándome conmigo mismo, y ya en esta etapa de este curso nos toca descender todo lo que hemos enseñado en el tema de la reconciliación. En esta oportunidad, después de habernos tomado una semana de taller por Surquillo, volvemos acá a Miraflores con este tema: aprender a perdonarme. Aprender a perdonarme. Y vamos a iluminar esta reflexión desde Mateo capítulo 6, versículos del 5 al 15. Dice la Sagrada Escritura: y cuando oréis, no seáis como los hipócritas, que gustan de orar en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, bien plantados, para ser visto de los hombres. En verdad os digo, ya reciben su paga. Tú, en cambio, cuando vayas a orar, entra en tu aposento, y después de cerrar la puerta, ora a tu Padre que está allí en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Y al orar, no charléis mucho como los gentiles, que se figuran que por su palabrería van a ser escuchados. No seáis como ellos, porque vuestro Padre sabe lo que necesitáis antes de pedírselo. Vosotros, pues, orad así: Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Nuestro pan cotidiano, dánosle hoy, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Que si vosotros perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. Es palabra del Señor. Señor Jesucristo, santificados. Pues bien, estando a 3 fechas de acabar entonces nuestro curso, a partir de hoy nos quedan 2 lunes más. A estas alturas entonces nos compete abordar el tema del perdón para comprender lo referente a la reconciliación con nosotros mismos. La doctrina referente al perdón es una enseñanza capital en el cristianismo, y el texto que hemos leído, nuestro Salvador Jesucristo, va a resaltar en este conjunto de las 7 peticiones del Padre Nuestro, la petición número 5, en la que en el versículo 12 nos dice: y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros hemos perdonado
a nuestros deudores. Y después de enseñarnos esto, en la quinta petición, para reforzar la idea y la cuestión sobre la necesidad del perdón, Jesucristo en los dos últimos versículos va a decir que si vosotros perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. Vamos a explicar esto que acaba de señalar Jesucristo. Y para ello voy a citar a un teólogo, el padre Martín Gelabert Ballester, de la Orden de Predicadores, y él va a decir algo muy importante en un artículo que se conoce como El perdón entre la psicología y la teología. Y él va a decir algo muy interesante, que la teología es la única ciencia que está abierta al diálogo con las demás ciencias, ¿ya? La teología es la única ciencia que considera el objeto de estudio de otras ciencias para comprender así mejor al hombre al que hay que evangelizar, por ejemplo, ¿no? Cuando otras ciencias van a hablar del origen del cosmos, lo que es la vía cosmológica para la comprensión de la existencia de Dios, o ciencias que van a hablar sobre el hombre, ¿no? Sobre su psiquismo, sus relaciones intrapersonales, sus relaciones interpersonales, o cuestiones que tienen que ver con temas de orden pastoral o orden moral. Entonces, en la mayoría de casos, la teología para otras ciencias va a tener poco que aportar. Sin embargo, la teología, como es una ciencia abierta a la verdad, va a considerar y va a escuchar a otras ciencias. Y aquí es importante lo que va a señalar este teólogo, va a señalar algo muy importante, que en las numerosas terapias que existen actualmente sobre el perdón, se enriquecerían muchísimo si entendieran el perdón desde el enfoque teológico. Entonces, escucha que eso es muy importante. La teología puede ayudar a la psicología a comprender la importancia del perdón en la vida del ser humano. Él va a decir lo siguiente: la psicología sugiere que el perdón es una iniciativa humana. Por tanto, se trata de ayudar a las personas a perdonar y a perdonarse. La teología, sin embargo, tiene una diferencia sustancial, que es consciente de que el perdón es algo que recibimos de Dios y que recibimos de los demás. El perdón, además de que sea una iniciativa personal, el perdón es una gracia que Dios nos da, y ambos aspectos, va a decir él, deberían conjugarse. Entonces, la psicología y la teología tienen enfoques diferentes sobre el perdón, aunque ambas pueden ser complementarias. Pero es importante que podamos nosotros resaltar la diferencia. Por ejemplo, en el tema de hoy y en los subsiguientes temas vamos a utilizar un libro de Fred Laskin, que es más o menos un libro de unas 350 páginas, ¿ya? De un profesor de la Universidad de Stanford en Estados Unidos. El libro se llama Perdonar es sanar, y él tiene todo un método para aplicar el tema del perdón. Sin embargo, es importante decir que en algunos casos, a mí me ha tocado conocer personas que han estado en distintas terapias de perdón y no han sanado, o no han podido tener la capacidad de sanar. Por eso es trascendental, para hablar del perdón, hacerlo desde un enfoque teológico. Y la diferencia principal radica que desde la psicología se pone el énfasis en la iniciativa del hombre. El hombre es quien toma la iniciativa de querer sanarse, de querer recuperarse psicoafectivamente. Entonces se pone la iniciativa en el hombre, que el perdón tiene que ver algo más con la voluntad del ser humano.
Entonces, el enfoque teológico, la diferencia sustancial es que es una gracia de Dios. Entonces, esta cuestión es importantísimo. Lo que nosotros vamos a hacer el día de hoy y la próxima semana, hoy día vamos a desarrollar todo el esquema que tiene que ver con el perdón y el ser humano, y la próxima semana vamos a desarrollar toda la teología del perdón que tiene que ver con la misericordia de Dios, con el aprender a mirarnos con los ojos misericordiosos de Dios. Entonces es muy importante eso. La gran diferencia es que el perdón es una gracia, es un don, es algo que se me otorga, es un favor que se me da. Entonces, dice Hechos de los Apóstoles, por ejemplo, en el capítulo 2, en el versículo del 37 al 38, después de que Pedro ha predicado en Pentecostés y ha predicado el querigma. Después de que ha terminado de predicar, sucede esto. Al oír esto dijeron con el corazón compungido a Pedro y a los demás apóstoles: ¿qué hemos de hacer, hermanos? Pedro le contestó: convertíos, y que cada uno de vosotros se haga bautizar en el nombre de Jesucristo para remisión de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, fíjate bien, aquí el perdón como una gracia, como un don que Dios nos otorga, requiere una cuestión previa de parte del hombre. Aquí es el hombre quien toma la iniciativa, pero es Dios quien invita al hombre a convertirse. Y sin arrepentimiento no se puede acceder al perdón de Dios. Entonces esta cuestión es muy importante. Sin arrepentimiento no se puede acceder al perdón de Dios. Entonces, antes de profundizar en el tema del arrepentimiento como condición necesaria para acceder al perdón, vamos a tratar de explicar esta enseñanza de Jesús. En el Padre Nuestro, el Señor nos dice que la condición para que Dios perdone nuestros pecados, ¿cuál es? Fuerte. Tenemos nosotros que haber perdonado. No se nos perdona, dice el Señor, si no hemos perdonado. Como va a decir el versículo 15 del capítulo 6 leído. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. Entonces, hemos enseñado que el hombre es un ser creado para la relación con el otro. Así funcionamos. En la medida que nos relacionamos con los demás, en las medidas que tenemos relaciones sanas con los demás, eso incrementa el potencial de crecimiento de nuestra vida. Vivir encerrados en nosotros mismos nos enferma, nos daña. Es como una planta en una maceta. Va a crecer en la medida que la maceta le dé la posibilidad de ello. Una planta sembrada en un jardín va a poder expandir sus raíces y esto le va a dar crecimiento. Igualito, un hombre encerrado en sí mismo no crece. Por eso, de las 4 relaciones a las cuales Dios nos ha creado, hay que prestar atención a la necesidad de reconciliarnos con Dios, con nosotros mismos y con los demás. Pero la primera relación que tenemos nosotros que recuperar es la relación con Dios, porque rota ella, se comienzan a romper todas las demás. Entonces, la enseñanza de Cristo es absoluta. Si no perdonamos, no seremos perdonados. Nosotros que aspiramos al perdón de Dios, Dios nos pone una condición para perdonarnos, para experimentar la misericordia de Dios, y esto tiene que ver con perdonarnos a nosotros mismos. Y la condición que nos pone es perdonar a los demás, perdonar a los demás. Hemos enseñado, repetimos nuestro esquema, el hombre encerrado en sí mismo, ¿cómo se vuelve? Egoísta. Tiene la mirada puesta sobre sí y se vuelve egocéntrico. Quiere que todo gire en torno a él.
Y hemos explicado nosotros el proceso de vulneración emocional, y en el último punto de ese proceso de vulneración emocional hemos enseñado este punto. Herimos de la misma manera como hemos sido heridos. El hombre encerrado en sí mismo daña. Por eso es que nos han herido nuestros padres. Por eso es que nos han herido las personas de nuestro entorno social, llámese parroquia, llámese círculo de amigos, ambiente laboral, etcétera. Entonces, una persona egoísta y egocéntrica termina hiriendo a los demás de la misma manera como ha sido herido. Por eso terminamos nosotros perpetuando nuestras heridas. Cuando tú hieres a otra persona, estás perpetuando tus heridas. Ojo con eso. Ojo con eso. Esa cuestión es muy importante. Por eso el hombre herido, ¿cómo van a ser sus relaciones dañadas? Va a tener relaciones dañadas con los demás. Por ejemplo, yo me encuentro gente de 30 años, de 40 años, de 50 años, que aún siguen cuando hablan de su vida, hablando de que mi papá esto, o que mi mamá lo otro, y es que a mí me pasó de pequeño. Y a eso va a decir este psicólogo, el que vamos a utilizar, Laskin, en este libro, Perdonar es sanar, dice que muchas personas no sanan porque siempre andan contando una historia de dolor, una historia trágica, en donde son las víctimas. Entonces esa es una razón por la que la gente no sana, porque como hemos enseñado acá, si algo te duele, ¿responsabilidad de quién es a estas alturas? Tuyo. Ya no es de tu papá, ya no es de tu mamá, ya no es de que te pasó, ya no es de que te sucedió, de que te aconteció, porque si no haces una lectura, y como vamos a enseñar ahora, desde la venganza, desde esa mirada recelosa de que a mí no me dieron, de que yo no tuve, de que a mí me faltó. Entonces, a esto, el hablar siempre de mis heridas, cuando hablo con otras personas, a esto se le llama en psicología la historia de rencor, la historia a través de la cual justifico el daño emocional que tengo. Justifico el ser una persona rota, justifico el ser una persona dividida. Ojo con eso, que es muy importante, ya lo tocaremos en su debido momento. Entonces tenemos relaciones dañadas con los demás y chocamos con mucha gente. Por eso esto es importante verlo en esta cuestión, tener relaciones dañadas con los demás. Y estas relaciones dañadas, que nos puedan haber herido nuestros padres, han generado en nosotros 4 cuestiones que son muy enfermizas. 4, en realidad son 3 sentimientos y una emoción, pero vamos a decirlo así, son 4 emociones, 4 sentimientos muy dañinos: rencor o resentimiento, ira, odio y venganza. Escucha bien. Cuando alguien me daña a mí, cuando alguien me hace algo que yo lo interpreto como una herida personal, como una ofensa personal, cuando comienzo a darle muchas vueltas en la cabeza y comienzo a crear una historia de rencor, ya explicaremos eso, son 3 elementos que forman el resentimiento. El primer elemento que forma el resentimiento es cuando yo tomo la ofensa del otro como algo personal. El segundo momento es cuando le doy muchas vueltas en mi cabeza. Y el tercer momento es cuando comienzo a elaborar una historia de rencor. Cuento mi experiencia de haber sido dañado y lo cuento como víctima. Entonces ahí es que se forma el rencor. Formado el rencor, si yo no llego a perdonar, esto me va a volver una persona iracunda. Y ojo con las personas iracundas, que suelen ser depresivas. Deprimidos y depresivos. Ojo con las personas iracundas, es la otra cara de la misma moneda. O sea, normalmente las personas que son iracundas, que tienen un dolor y que lo expresan a través del enojo, a través del enfado, a través de la furia, a través de la ira, son personas que en el fondo tienen una herida que les entristece. Entonces, cuando yo no he podido perdonar, esto evoluciona y se transforma en odio.
El odio tiene que ver con el rechazo de alguien. Es decir, ¿has escuchado esa frase? No lo puedo ver ni en pintura. ¿Han escuchado esa frase? Pues bien, a veces uno no puede conversar más de 15 minutos con su papá. A veces uno no puede conversar más de 10 minutos con alguien. Porque de alguna manera como que nos genera antipatía, como que nos genera cierto rechazo, y ese rechazo se llama odio. Ya no solo es rencor. Ya no solamente recuerdo con dolor lo que me hizo, sino que siento cólera y a veces hasta rechazo hacia la persona. Entonces eso evoluciona y se transforma en venganza. Por ejemplo, vamos a poner un caso bastante patológico como para que veas el drama que hay detrás de no haber perdonado. Una hija acusa a su madre de no ser feliz. La razón es porque la madre le impidió un montón de cosas, salir a la calle, tener amigos, etcétera, etcétera. Y ella fue agredida sexualmente por su hermana. Este es su pensamiento, su historia de rencor empieza así. Mi madre, que me protegió de todo el mundo, no me impidió vivir mi vida. ¿De quién no la protegió? De su hermana. Entonces ella está muy resentida con la madre. La madre es muy religiosa, muy creyente. Entonces la hija, en una actitud vengativa, sin darse cuenta, por cierto, le suele contar a la madre cada vez que tiene relaciones sexuales con alguien. Y se lo cuenta llorando. Ay, mamá, tuve sexo con este hombre y mira que acá, allá, y sufre. Y va una vez, y va otra vez, y va otra vez. La chica está vengándose de la madre, sin que se dé cuenta. Y muchas veces nosotros somos vengativos. ¿A cuánta gente le has quitado el habla? ¿A cuánta gente ya la mantienes un margen y ya te juntas con ella? Entonces, ojo con esto. Cuando yo no puedo perdonar, termino evolucionando a la ira, al odio y a la venganza. Y hay muchas personas que tienen estos sentimientos metidos dentro, y esto, escúchalo bien, definitivamente, salud hermano, esos sentimientos definitivamente, escucha bien, transforma la mentalidad de la persona, la vuelve enferma la mente de la persona. A ojo cerrado, toda persona siempre con depresión, con ansiedad, toda persona que sufre pues de angustias, siempre hay resentimiento. Siempre. A ojo cerrado. A ojo cerrado. Entonces, por ejemplo, la vez pasada yo hablaba con una persona que me decía, sí, pues, pero a veces una persona con depresión tiene que llevar un tratamiento farmacológico porque su cerebro no está produciendo el químico que debe producir. Perfecto, estoy de acuerdo contigo. Pero una persona, por más que tú le des 10 años, 15 años, 20 años, 30 años, medicamento para la depresión, si no lleva tratamiento, si no habla de su dolor, de sus experiencias traumáticas, y no llega al punto de poder perdonar, va a vivir con esto adentro. ¿Cómo lo saca? Esto se saca de adentro hacia afuera a través de la verbalización. Necesito hablar. Necesito hablarlo. Lo que me ha pasado ha quedado en forma de sentimientos en mi interior. La unión de un pensamiento con la experiencia emocional. Y yo saco eso de adentro hacia afuera a través de la verbalización. Comienzo a hablar. Comienzo a exponer, a decirle a otra persona mi experiencia dolorosa, mi experiencia traumática, y el terapeuta puede encaminar eso. Sin embargo, no va a ser suficiente muchas veces el tema de terapia, y aquí se necesita la gracia de Dios. ¿Amén? Entonces, esta cuestión es muy importante. Aquí el libro de Eclesiástico 28, en el versículo 3, dice algo tremendamente importante. ¿Cómo le puede pedir a alguien la curación a Dios si guarda rencor contra su hermano? O sea, este texto, Eclesiástico Sirácides, de acuerdo a tu traducción, ¿ya? Eclesiástico Sirácides va a decir, ¿cómo le vas a pedir a Dios que te sane si guardas rencor contra tu hermano? Entonces, ¿qué es lo que te está enfermando? ¿Qué es lo que te está dañando? No necesariamente lo que te hicieron,
sino la interpretación que tú has hecho de ese acontecimiento y el hecho de no perdonar. Eso es lo que te está hiriendo. Eso es lo que te está haciendo daño. Por ejemplo, en estos días, justamente el día de ayer, hablaba de un caso de una persona en el extranjero, que la persona tiene 30 y pico de años y tuvo una discusión con su padre no comprende la enfermedad que tiene esta persona, que tiene morbus Crohn, una enfermedad que se ve más por Europa que por acá ya. Entonces, es una enfermedad que si bien es una bacteria en el organismo, esta es una enfermedad que se activa a nivel emocional, por las emociones. Y la cuestión es que comienza a discutir con su padre porque su padre no entiende que él está enfermo. Entonces, la persona comenta, ¿no? Mire, he tenido después de mucho tiempo esta reacción, no tuve que reaccionar así. Y esta persona cuando habla de este rencor que tiene hacia su padre, se pregunta, ¿por qué perdonar? ¿Mi perdón va a hacer que mi padre reconozca que hizo mal? ¿Mi perdón va a hacer que mi papá me pida perdón? ¿Mi perdón va a hacer que mi papá realmente tome conciencia del daño que me ha hecho? Esa es la razón por la que muchos no perdonan. Porque en el fondo están esperando algo de los demás, pero no se trata del otro. Te duele a ti, tienes que manejarlo tú. Te hace daño a ti, tú tienes que encargarte de eso. Pero ya el otro no tiene nada que ver con el dolor que tú llevas por dentro. Ojo con eso, ¿ya? Ojo con eso que es muy importante. Entonces, el hombre herido está incapacitado para aquello que Dios lo ha creado. Quien no ama, 1 Juan 4:8, quien no ama es porque no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. ¿Para qué Dios se ha creado? Para amar. Dios se ha creado para amar, no te ha creado para herir. Entonces, una persona herida hiere, una persona dañada daña. Entonces, una persona curada por Dios ama. Es muy importante esto. Tu meta, tu fin, tu propósito es realizarte en el plan de Dios, que es amar. ¿Qué es amar? Entonces, aquí vamos a explicar el tema de la ley del talión, ¿ya? En la enseñanza que Cristo nos da, hace el mismo Señor una especie de exégesis para explicarnos la quinta petición, ¿no? Perdona nuestras ofensas como perdonamos nosotros también a los deudores. Y va a ser un exégesis en el último versículo de Mateo 6, en el 15, va a decir que si ustedes no perdonan, el Padre tampoco los perdonará. ¿Qué significa eso? ¿Por qué Cristo nos dice eso? Hay una parábola a través de la cual Cristo explica este tema, ¿ya? Esa parábola se conoce como la parábola del siervo sin entrañas. ¿Cómo se llama esa parábola? Fuerte, ¿cómo se llama? Dios sabe que el hombre es vengativo. El hombre debe perdonar para salir de ese estado de venganza, de ese estado enfermizo de rencor, de ira, de odio. Por eso es muy importante, como haremos la próxima semana, hablar del perdón y la reconciliación, que son dos momentos distintos, ¿ah? El uno le continúa al otro. O sea, no puede haber reconciliación si no he perdonado. Entonces, si a ti te cuesta tener buena relación con los que te han dañado, es porque no has podido perdonar. Porque ya eso se supone que deberías reconciliarte. Te voy a poner un ejemplo. Cuando yo fui tocado por Cristo hace 29 años atrás, ¿ya? Cuando fui tocado por Cristo, yo salí de retiro experimentando la misericordia de Dios, sintiéndome profundísimamente amado por un Dios. Y me contemplé pecador, y me contemplé miserable, y me contemplé indigno de haber experimentado eso. Y ese es el perdón de Dios, que te da aunque no lo merezcas. ¿Esto qué provocó? Lo primero que yo hice cuando llegué a mi casa fue pedirle perdón a mi padre, a mi madre. Mi madre a mí me dañó, me gritó, me pegó un montón de veces, se rió de mí.
En algún momento yo dije, ojalá te mueras. Cuando tenía 8 años, 10 años, yo le decía eso a mi mamá, ojalá te mueras. Porque hizo cosas que a mí me dañaron mucho. Y en ella, más que los golpes, eran sus palabras. Entonces, fíjate, ¿qué es lo primero que hizo el Espíritu Santo? Yo tuve una experiencia en la misericordia de Dios. ¿A qué me impulsó esa experiencia? Fui yo a pedirle perdón a mi mamá. No a reclamarle. ¿Por qué no me diste esto? ¿Por qué no hiciste aquello? ¿Por qué no me amaste? ¿Por qué aquí? ¿Por qué allá? ¿Por qué me intentaste abortar? Yo no fui a reclamarle a mi mamá. ¿A qué me llevó el Espíritu Santo? A pedir perdón. A pedir perdón. ¿Por qué? Porque el que está herido hiere. Y en más de una oportunidad fui mal hijo. En más de una oportunidad fui mal hijo. Entonces le pedí perdón a mi madre, le pedí perdón a mis hermanos, y el Espíritu Santo me fue llevando más adentro. Hubo un momento de mi vida espiritual que yo tomé conciencia que tenía que pedirle perdón a todas las mujeres con las que había estado. Busqué a las que pude y les pedí perdón. Otra vez, ¿a qué me llevó el Señor? No a reclamar, papá, no a reclamar, mamá, sino a tomar yo conciencia de que así como a mí me han herido, yo también he herido y debo pedir perdón. Y tú sabes qué pasó el día del Padre. Mi padre me quitó el habla por 4 años, por 4 largos años. Y mi padre me quitó el habla después de haberme dicho que yo era un bastardo, un malnacido, un hijo de puta. Que me largara de la casa, que hubiera sido mejor que yo no hubiera nacido. Así fue la última conversación que yo tuve con mi padre. Y en ese entonces yo tenía 21 años de edad. Entonces, 4 años después de haber conocido yo a Cristo, busco a mi padre el día del Padre. Le toco el timbre y mi padre no me permite ingresar a su departamento. Él baja y me recibe en la puerta y yo le dije a mi padre, he venido a pedirte perdón porque no fui buen hijo. No sé qué se sentirá tener un hijo alcohólico como lo he sido yo, que te robaba, que te quitaba tus cosas para consumir. Y comencé a agradecerle a mi papá por el hecho de haber tenido un techo, haber tenido comida, que me haya pagado estudios, aunque finalmente yo malogré mucho mi vida. ¿Qué hice? Pedir perdón. Y después de eso, mi padre inmediatamente me miró y mi papá me dijo, hijo, yo soy quien te tiene que pedir perdón a ti. Ese día mi padre abrazó la fe en Jesucristo. Ese día mi padre se entregó a Cristo. Toda mi familia se convirtió. Pero ¿dónde empezó la historia de sanación? Primero la experiencia y la misericordia de Dios y la toma de conciencia que así como me han herido, yo también he herido. ¿Tú no has herido? ¿Tú has herido a tu papá de quien te quejas tanto? ¿Tú has herido a tu mamá de quien te quejas tanto? ¿Tú has herido a tus hermanos? ¿Tú has herido a alguna mujer? Yo, por ejemplo, cuando le pedí perdón a una de las chicas con la que estuve, la chica se puso a llorar. La chica se puso a llorar. Y uno no se pone a pensar cuánto daño pueden hacer sus actos. Entonces el Espíritu Santo no te va a poner en la posición, tú tienes que esperar a que te pidan perdón, sino tú tomar conciencia del daño que tú puedes haber hecho. Entonces fíjate, a veces nosotros no perdonamos porque pensamos, y si yo lo perdono, no va a cambiar. Y si yo la perdono, va a seguir siendo la misma. Sí, pues, porque tu perdón no va a cambiar al otro, no lo va a transformar. Tu perdón es para que tú seas transformado, para que tu corazón sea curado, para que recuperes la capacidad de amar, porque si no eres un lisiado, un incapacitado, un minusválido que anda por la vida quejándose de todos, pero no se pone a pensar que puede haber hecho daño a muchos. Entonces, es muy importante el tema del perdón y el tema de la reconciliación. Por eso es importante pedir perdón a Dios y reconciliarnos con Dios. Es importante pedir perdón a los demás y reconciliarnos con los demás. Y es importante pedirnos perdón y reconciliarnos con nosotros mismos. Pero veremos más esto la próxima semana. Dios me perdona, yo perdono y pido perdón y yo me perdono. Esta es la dinámica de Dios.
Este es el orden para yo poder perdonarme, para dejar de decir que soy malo, que no soy bueno, que soy incapaz, que soy una persona con tal o cual defecto, que soy un tarado, que soy un inútil, que no sirvo para nada, no me gusta mi cuerpo, mi manera de pensar, de hablar, etcétera. Para tú llegar a este punto, tienes que experimentar el perdón de Cristo. Tienes que sentir que es que te perdonen. Aquí la diferencia es que tú haces el esfuerzo psicológico, el esfuerzo mental para perdonar. Aquí la experiencia es al revés. Yo me experimento perdonado. ¿Cuándo yo me experimenté perdonado? Mi encuentro con Cristo fue más o menos así. Yo veo a Cristo en una visión, lo veo a Cristo crucificado. Y cuando veo a Cristo crucificado fue una fracción de segundos en donde escuchaba cómo lo azotaban al Señor, por un lado, y por otro lado, miraba su cuerpo completamente mutilado por cada uno de mis pecados. Tuve conciencia desde los 7 años hasta los 21 que encontré a Jesús, tuve conciencia de toda mi maldad. O sea, en algún momento, mientras estaba en esa visión, que fue una gracia, el Señor me permitió ver a mi madre en el balcón de mi casa rezando el rosario cuando yo me drogaba a las 5, 7 u 8 de la mañana, esperando que regresara, porque yo a veces no regresaba en 4 días. El Señor me hizo entender cuánto hice sufrir a mi madre. Me hizo entender cuánto hice sufrir a mis hermanos que le tenían que poner candado a su cuarto porque yo les robaba para consumir. Entonces, veía mis pecados y veía a Cristo azotado. Y cuando termino de ver a Cristo azotado, comprendí la maldad de mis actos. Comprendí lo miserable de mi vida. Y fue en ese momento que aún así el Señor me perdonó. Habiéndole hecho daño a Él, habiéndole hecho daño a mis padres, habiéndole hecho daño a la gente que me rodeaba. Y como dice la Escritura, por eso dice el salmista, tú no nos tratas conforme merecen nuestros pecados. Porque si Dios nos tratara conforme merecen nuestros pecados, nos fulminaría en este momento. Así de sencillo. Nos fulminaría. Entonces, aquí viene el punto. Yo experimento el perdón de Dios. Y lo experimento como algo gratuito o como algo que yo he tenido que merecer. ¿Cómo lo experimento? Como algo gratuito, que me lo da inmerecidamente. Inmerecidamente, como va a decir Santa Teresa de Lisieux, cuando más miserable me reconozco, es cuando más me reconozco que te necesito. Entonces, si tú no experimentas tu miseria, no tomas conciencia de lo miserable que eres como ser humano, de la persona tan dañina que eres, de la persona tan rencorosa, iracunda, tan llena de odio y vengativa que eres. Tú no tomas conciencia de eso, no vas a entender por qué Dios te perdona. Dios te perdona no porque lo mereces, sino porque Él es clemente y compasivo, rico en misericordia. Y no quiere la muerte del pecador, sino que éste se convierte y vive. Entonces, yo experimento eso, y esto que me impulsa a perdonar. Así como yo he sido perdonado, perdono a mi padre. ¿Tú sabes qué hizo Dios para yo poder perdonar a mi papá? Me mostró su padre y su madre. Me mostró en un momento un padre alcohólico, una madre que tenía una vida un poco movida. La madre muere, el padre tiene que trabajar para criar a 4 hijos. Literalmente mi padre fue criado por la hermana mayor, que no tenía más de 14 años. Una familia pobre de inmigrantes franceses. ¿Sabes qué comía mi padre? Arroz y tomate. Entonces, esa fue su experiencia. Una persona que aprendió más de la calle, una persona que aprendió más del mundo, una persona que no acabó primaria. Entonces el Señor me comenzó a mostrar todas sus miserias.
Y es por eso que se hizo más fácil el poder perdonar. A veces la historia de rencor que nosotros hacemos es porque no entendemos de que las personas que nos han herido también han sido heridas. Por ejemplo, mi madre ha tenido una madre en Cuba, una madre terrible, terrible, al punto que una experiencia traumática de mi madre fue que mi madre fue violada a los 10 años de edad. Y mi madre quedó embarazada del violador y su madre quería que se casara con él. Te hablo de hace 500 años, ¿no? De la mentalidad de hace 500 años. Entonces mi madre dijo que no, y como su madre sintió vergüenza, hizo que todo el embarazo ella estuviera encerrada en una casa, sin salir. Todo el embarazo. Nació la criatura, quien sería mi medio hermano, y lo regaló. Entonces esa era su mamá. El punto es que nosotros nos quedamos atrapados en nuestras heridas. Nos relamemos nuestras heridas, pero no entendemos que los demás también estaban heridos. Por ejemplo, hay un video que yo he visto en internet que me impactó mucho, ¿no? Un joven, creo que tiene algún problema, tiene algún problema, se acerca a su papá y le dice, papá, tú me hiciste mucho daño, mira, por tu culpa yo he sido así, asá, asá, asá. Y el padre le escucha y le dice, mira hijo, te di de comer, te di un techo, te ayudé con tus estudios, siéntete agradecido porque mi padre no hizo ni la mitad. Entonces todos los comentarios en el video, ¡ay, qué padre tan insensible! ¡Ay, qué padre tan malo! Oye, pero este padre fue formado en el rencor, pues, en el odio, en las heridas. Y aún así trató de haber hecho lo mejor. Y si tú pudieras comprender que las personas que te han herido, como dice Jesucristo en la cruz, ¿qué es lo que dice el Señor? No saben lo que hacen. La vez pasada una mujer me llamó llorando porque le metió una cachetada a su hijo de 7 años. Y me dijo, hermano, me desesperé. Hermano, y mi hijo, y le metí una cachetada y lo vi llorando y me agarró miedo y me he sentido pésimo. ¿Hay historias así? Historias de dolor. Historias en donde uno puede haber dañado. ¿Tú crees que de manera consciente? Son nuestras heridas. Por eso la necesidad de la experiencia con Dios para salir de esa incapacidad en la que el pecado, el rencor, la ira, el odio y la venganza nos han dejado. Dios me perdona, yo perdono y pido perdón. Y cuando vivo en esta dinámica que me enseña Jesús, es ahí que yo aprendo a perdonarme. Es ahí que dejo de juzgarme. Es ahí que me comienzo a volver, como va a enseñar la psicología, empático. ¿Por qué? Porque yo también conozco mi miseria. Lo que una persona herida es capaz de hacer, también lo sé. Y como una persona dañada, he cometido muchos errores. Entonces, ¿cómo tengo que ser con el error del otro? Misericordioso, como Dios lo ha sido conmigo. Por eso Jesucristo va a explicar esto que acaba de enseñar el Padre Nuestro en esta parábola que se conoce la parábola del siervo sin entrañas. ¿Cómo se llama la parábola? ¿Cómo se llama? La próxima semana te voy a explicar por qué se llama siervo sin entrañas. La misericordia brota de las entrañas de Dios. Sí, o sea, la misericordia brota de las entrañas de Dios. O sea, no es un simple acto. O sea, es Dios quien se conmueve hasta las entrañas por el sufrimiento del hombre y decide aplicar con él su misericordia. Y eso lo veremos la próxima semana cuando utilicemos algunos términos hebreos. Entonces, en esta parábola que se encuentra en Mateo 18, del 21 al 35, la voy a leer rápido. Mateo capítulo 18, del 21 al 35 dice: Pedro se acercó entonces y le dijo, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar las ofensas que me haga mi hermano? ¿Hasta 7 veces? Dícele Jesús, no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por eso el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al empezar a ajustarlas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Como no tenía con qué pagar, ordenó el señor que fuese vendido él, su mujer
sus hijos y todo cuanto tenía, y que se le pagase. Entonces el siervo se echó a sus pies y postrado le decía: ten paciencia conmigo, que todo te lo pagaré, movido a compasión. El señor de aquel siervo le dejó ir y le perdonó la deuda. Al salir de allí, aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 denarios. Le agarró y ahogando le decía: paga lo que debes. Su compañero, cayendo a sus pies, le suplicaba: ten paciencia conmigo, que ya te pagaré. Pero él no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel hasta que pagase lo que debía. Al ver sus compañeros lo ocurrido, se entristecieron mucho y fueron a contar a su señor todo lo sucedido. Su señor entonces mandó llamarle y le dijo: siervo malvado, yo te perdoné a ti toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también compadecerte de tu compañero, del mismo modo que yo me compadecí de ti? Y encolerizado su señor le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Esto mismo hará con vosotros mi Padre Celestial, si no perdonáis de corazón cada uno a vuestro hermano. Pues bien, la clave para entender este pasaje, la parábola del siervo sin entrañas, que nos ayuda a comprender esto: si no perdonáis, no seréis perdonados. Si no perdonamos nosotros, no seremos perdonados. La clave para entender esto es este tema: la venganza. Toda persona herida guarda rencor, ira, odio y venganza. Amén. Repito, toda persona herida guarda rencor, guarda ira, guarda odio y guarda venganza. Amén. La venganza viene a ser como el cuarto estadio del cáncer, ¿ya? En que ha hecho metástasis. Que significa que la enfermedad psicológica de rencor ha saltado a diversas dimensiones de mi vida, que incluso no solo afecta a mi mente, que incluso no solo afecta a mi cuerpo, lo enferma también, sino que también enferma muchas veces mi espíritu. Entonces, para comprender este tema hay que hablar en primer lugar de la venganza. La venganza significa que la persona confunde la justicia. La venganza es el desquite en contra de alguien, que alguien sufra por lo que a mí me ha hecho sufrir. Esa es la venganza. La venganza nos hace pasar de ser víctimas de que alguien nos hizo daño a ser culpables de la maldad que hay dentro de nosotros. Y en nuestra vida, la venganza, como en el Antiguo Oriente, es vista como algo normal. Los judíos, escucha bien esto, consideraban la venganza como una ley sagrada. Como una ley sagrada. ¿Cómo se llama esa ley de la venganza? La ley del talión del Código de Hammurabi, que va a influenciar a la cultura judía y que se va a impregnar en los 3 libros importantes del Pentateuco. Esto lo vas a encontrar en Éxodo 21, Levítico 24 y Deuteronomio 19. Ahí se encuentra lo que es la ley del talión, o conocida también como el ojo por ojo, diente por diente. Y esto, repito, es del Código de Hammurabi, un rey babilonio, en donde se trata de aplicar una justicia retributiva. Escucha bien. En esa época, por ejemplo, si tú a mí me hacías daño, yo tenía todo el derecho a hacerte daño. Pero la gente a veces como que se sadiqueaba un poquito en el tema del daño. Entonces, para que el daño sea proporcional y no se exceda a la gente en la venganza, se instala la ley del talión. O sea, si alguien te roba 100, tú puedes quitarle 100, no 500. No sé si me dejo entender. Entonces, busca regular, ¿qué cosa? La ley del talión busca regular el tema de la venganza. Entonces, todos los judíos han crecido con esta mentalidad. Todos los judíos han crecido con esta mentalidad y probablemente también nosotros vemos como normal el hecho de vengarnos de los demás. Si alguien no te llama para su cumpleaños, ¿tú lo llamas? ¿Sí o no?
Muchas veces no. Si alguien no te apoyó en un momento decisivo, tú lo apoyas. Y es que dentro de nosotros convivimos con esta realidad, ¿no? Con esta realidad. Pues bien, Israel ha crecido moralmente influenciado por esta ley. Por eso en Mateo capítulo 5, en el versículo 38, Jesucristo, por ejemplo, va a hablar de esta ley. Va a decir, habéis oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente. Pues bien, yo les digo, no resistan a los que le hagan mal. Traten bien a sus perseguidores. Entonces Jesucristo nos está mostrando un cambio que es importante. No podemos vivir en la ley de la venganza. Por eso, en el pensamiento judío, escucha bien, perdonar era visto como algo humillante, no como un acto de la misericordia. Perdonar no era visto como algo socialmente bueno. Entonces, esta enseñanza que Jesucristo va a dar de este pasaje, la parábola del siervo sin entrañas, Mateo la dirige a ¿quiénes? ¿A los que están fuera de la comunidad cristiana o a los que están dentro de la comunidad? ¿A quiénes se lo dirige? A nosotros, los que estamos dentro de la comunidad. ¿Y qué significa esto? Aquí viene la diferencia. Yo no puedo reaccionar como una persona rencorosa en el mundo. No puedo reaccionar como una persona iracunda en el mundo. O una persona llena de odios, o una persona vengativa. A mí el Señor me llama a una vida nueva. Entonces, muy importante es esa cuestión, ¿eh? Muy importante. Entonces, en el corazón de todo hombre que ha sido herido, hay dolor, hay un recuerdo doloroso, una experiencia traumática y muchas veces una experiencia que no somos capaces de perdonar. La enseñanza que Jesucristo va a darnos en este pasaje, aquí el Señor nos va a explicar, en primer lugar, la razón por la cual no podemos perdonar. El orgullo y la venganza. ¿Qué es lo que nos va a impedir perdonar? El orgullo y la venganza. Siempre hemos enseñado que el egoísmo está en la raíz de todo pecado. Orgullo y venganza es lo que nos impide perdonar. Por eso en este pasaje, si tú te fijas bien, mira cómo comienza. Pedro se acercó entonces y le dijo, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar las ofensas que me haga mi hermano? Pedro hace una pregunta importante. Señor, si alguien me ofende varias veces, ¿debo perdonarlo siempre? Imaginémonos. El marido maltrata a la mujer una vez, maltrata a la mujer 2 veces, 7 veces, ¿la mujer debe perdonar siempre? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ah, ya comenzaron los problemas. El Señor dice que sí. Pero mira lo que dice Pedro, ¿ya? Mira lo que dice Pedro. Y esto aplícalo, por ejemplo, ¿cuántos años vives con tu papá? ¿Cuántos años vives con tu mamá? ¿Y cuántas cosas te deben haber hecho que te han herido? El punto es, perdonarlo siempre. Pedro está planteando una cuestión muy importante. Pedro plantea esto. No siempre se debe perdonar, Señor. Debe haber un límite. Debe haber un límite para el perdón. Hay cosas más graves que otras. Y si la persona me ofende una vez y otra vez, yo que quiero llevar la guerra en paz con mi papá, con mi mamá, con mi hermana, y otra vez me ofende, y otra vez me daña, yo que quiero llevar las cosas en paz con mi ex marido, mi ex mujer, con mi esposo, con mi esposa, y otra vez me ofende, lo tengo que perdonar. Pedro plantea el problema moral del perdón. ¿Está bien o no perdonar siempre? Hay gente que dice que si yo lo perdono siempre se va a aprovechar. Es que si yo lo perdono me va a ver como alguien débil. Porque yo siempre lo tengo que perdonar y el otro no reconoce sus errores. Pedro plantea este problema moral, ¿ya? Entonces, aquí viene ante la pregunta que va a hacer el apóstol Pedro, ¿no? ¿Cuántas veces tengo que perdonar las ofensas que me haga mi hermano? Pedro va a señalar una respuesta. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces dice Pedro? 7. Los judíos tenían 4 veces. Era algo más o menos así. Me has ofendido, va 1. Me has ofendido, van 2. Me has ofendido, van 3. Me has ofendido, van 4. Ya no te vuelvo a perdonar. Y ahí la persona se llena de odio.
Cuando uno no decide perdonar, siempre se llena de odio, de ira, de venganza, se enferma. Entonces Pedro, como sabe que los judíos tienen como máximo 4 veces perdonar, Pedro se ve más misericordioso. ¿Cuántas veces dice? Sí, muy buena gente Pedro, ¿no? Entonces Pedro dice, Señor, hasta 7 veces nosotros somos cristianos, tenemos que diferenciarnos de los judíos. Pero en el fondo, ¿sabes qué significa eso? Que le andas llevando la cuenta exacta de sus pecados a las personas que te han dañado. Y mi papá me hizo, y mi esposo me hizo, y mi marido me hizo. Como un día me pasó con una señora, ojalá que mi marido se vaya al cielo, hermano, así me dijo. ¿Y usted por qué cree que no se iría? Porque mi marido me ha pegado, mi marido me ha sacado la vuelta. ¿Qué está haciendo la mujer? Llevar la cuenta exacta de sus pecados. ¿Tú no estás haciendo lo mismo? ¿Ustedes no están haciendo lo mismo? ¿Estás llevando la cuenta a tu marido? ¿Cuántas veces en una discusión de pareja hemos dicho, siempre es lo mismo? ¿O cuántas veces a tus hijos les has dicho, siempre es lo mismo? Le estás llevando la cuenta de todas sus faltas. Ese es el hombre rencoroso, pues. El hombre rencoroso anda apuntando en su agenda intelectual el daño que le han hecho. Lo anda apuntando, lo anda apuntando. Entonces, esta pregunta aritmética de Pedro pasa de un número determinado por parte del apóstol a un número indeterminado por parte de Cristo. No te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Y esta cuestión va a dar el origen a la parábola del siervo malvado. Y dice lo siguiente, ¿no? El versículo 23 dice, esto sucederá en el reino de los cielos. Pues bien, el objetivo de esta parábola es enseñarnos esta cuestión. Cuando tú te mueras y llegues a la presencia de Dios, ¿qué va a mirar Dios? Si perdonaste, no si te pidieron perdón. Va a mirar Dios si tú fuiste misericordioso, porque con la vara que midas, vas a ser tú también medido. Si tú llevas cuenta exacta de los pecados de los demás, también el Señor llevará cuenta exacta de tus pecados. Y va a decir el Señor en esta parábola, lo que aquí se va a narrar es lo que te va a suceder cuando te mueras. Esto mismo hará mi Padre Celestial con vosotros. Entonces, va a decir aquí el Señor por una intención, por su denotada intención, va a elegir el Señor una suma extraordinaria de dinero. 2 personas deben. Una persona debe, ¿cuánto dice la Escritura? Dice, debía 10.000 talentos. 10.000 talentos vendrían a ser en la actualidad como unos 50 millones de monedas de oro. Imagínate, ¿ya? Todos los que estamos acá, estamos ante un rey que es Dios. ¿Y cuánto le debes a Dios? 50 millones de monedas de oro. ¿Y sabes qué? ¿Por qué Cristo busca esta cantidad de dinero? Porque ¿esto qué significa? Nunca vas a poder pagar tu deuda. Nunca. Trabajes toda la vida. Nunca. Así se te vendiera la mujer, se te vendieran a los hijos, se te vendieran tus posesiones, todo lo que tienes, se te metiera a la cárcel, nunca pagarías toda tu deuda. Por eso lo que enseña acá es que tu falta de perdón afecta a todo tu entorno. ¿Y cuál es el primer entorno? Como no tenía con qué pagar, ordenó el Señor que fuera vendido su mujer, sus hijos y todo cuanto tenía. ¿Cuánto afecta el perdón? Todo cuanto tengas. Sobre todo tus relaciones familiares. Entonces, el Señor escoge esta suma a propósito para mostrar que la deuda que tenemos nosotros contra Dios es una cantidad exorbitante, impagable. Tu ofensa por ser Dios quien es, no la puedes pagar. Escucha bien, el demonio ofendió una vez a Dios y terminó condenado para toda la eternidad. A ti Dios te da la oportunidad de arrepentirte en esta vida. No sé si entiendes eso. A su ángel más bello, una vez que se llenó de soberbia, Dios no lo perdonó
y como dice la Escritura, lo mandó a las regiones profundas del Tártaro. A ti te tiene misericordia. Entonces, aquí viene el punto, ¿no? Jesucristo está preparando la parábola, ¿no? Y en esta parábola, de pronto imagínate, tú te vas al confesionario. Estás en el confesionario y el padrecito te dice, otra vez usted. ¿Así te dice el padrecito? ¿No? Y comienzas a confesar el pecado que viene confesando el mes pasado, el mes anterior, y el otro mes, y el otro mes, y el otro mes. El pecado de toda la vida. ¿Lo confiesas o no? Hasta sientes vergüenza ir con el mismo padrecito. ¿Por qué? Porque este ya te sabe tu pecado. Y el padre te dice, hoy otra vez has vuelto a caer en lo mismo, te dice el sacerdote. El sacerdote te dice de parte de Dios, no te voy a perdonar porque otra vez vuelves a hacer lo mismo, vuelves a fallar después de que le has pedido perdón a Dios. ¿Te dice eso el padre? Pero tú, ¿cómo eres? Entonces aquí viene el punto. Dice el versículo 26. Entonces el siervo se echó a sus pies y postrado le decía, ten paciencia conmigo. ¿Qué es lo que pidió el siervo? Fuerte, ¿qué es lo que pidió? Ten paciencia conmigo que todo te lo pagaré. Entonces, la paciencia y la misericordia se juntan. Movido a compasión, el Señor de aquel siervo le dejó ir y le perdonó la deuda. ¿Cómo debía sentirse este siervo? ¿Cómo debía sentirse? Es decir, cuando yo experimento la misericordia de Dios, que se me ha perdonado una cantidad impresionante de faltas, entonces yo tengo que salir del confesionario con una experiencia rica de la misericordia. Pero ¿qué es lo que hace este siervo malvado una vez que salió de la presencia de su Señor? Luego de ser perdonado, ¿qué pasó? Se encontró con su amigo. ¿Cuánto le debía a su amigo? 100 denarios. ¿Cuánto tiempo uno demoraría en pagar 100 denarios? 100 días de trabajo. En 100 días de trabajo se pagan los 100 denarios. El otro nunca lo iba a pagar. Entonces Jesucristo lo elige también a propósito. La deuda que tú tienes contra Dios es impresionante, impagable. Y la deuda que tiene tu prójimo contra ti, eso sí se puede pagar. ¿Me dejo entender? Entonces, lo que está enseñando Jesucristo es muy importante. El Señor está retratando cómo somos nosotros. Unas 80 monedas de oro versus los millones. Entonces, dice aquí la Escritura que lo mismo hizo este amigo del siervo malvado. Le dijo, ten paciencia conmigo que te lo pagaré. ¿Y qué hizo él? Lo metió a la cárcel. Entonces, es como que tú sales ahorita del confesionario, te han perdonado todo, no hay pecado que Dios no perdone, te han perdonado todo, y en ese momento tú sales y le reclamas a tu padre, y le reclamas a tu esposa, y le reclamas a tu hermano, y le reclamas a tus hermanos de comunidad, y le reclamas a todo el mundo. Entonces, ¿qué enseña acá Jesucristo? Que nosotros pedimos que nos entiendan, pero nosotros no entendemos. Que nosotros pedimos que nos tengan paciencia, pero nosotros no la tenemos con los demás. Que nosotros pedimos a los demás que perdonen nuestros errores, nuestros pecados, pero nosotros no perdonamos los errores ni los pecados de los demás. Que nosotros pedimos misericordia a Dios, pero nosotros no tenemos misericordia con los demás. Unos a otros nos debemos una ridiculez en comparación con la deuda que tenemos a Dios. Hermano, cuando yo experimenté la misericordia de Dios, ¿cómo crees que vi a las personas, a las 3 personas que me agredieron sexualmente? ¿Cómo crees? Con misericordia. Con misericordia. Nosotros, entre hermanos, nos debemos una ridiculez en comparación a la ofensa con Dios. ¿Qué llevó a qué cosa? A que su hijo muriera por tu culpa en la cruz. Que eso lo veremos la próxima semana. Y ahí se expresa la misericordia de Dios. Ahí se ve lo impagable de tu deuda. Lo impagable de nuestra deuda. Entonces la enseñanza acá es, hay que perdonar siempre.
Que la razón por la que no perdonamos siempre es porque somos orgullosos y vengativos. Y el perdón y la misericordia se tienen que juntar. Se tienen que juntar. Yo perdono porque he experimentado la misericordia de Dios y tengo misericordia con los hermanos. Un día a mí me sucedió un hermano que lamentablemente, pues así son las personas, pues, ¿no? Este hermano, hubo dos oportunidades. Primero, cuando estaba en mi comunidad, este hermano me dividió a la comunidad. Yo era responsable de una comunidad de nuestro movimiento. Entonces, este hermano juntó un grupo a hablar mal de mí, juntó a 5 personas y era un chisme, era un hablar mal de las personas. Y normalmente las personas que tienen esto son así, son criticonas, chismosas, mal habladas. Entonces, cuando yo me enteré de esa situación, yo le tuve misericordia al hermano. Lo perdoné, volví a cogerlo. Sin embargo, este hermano con el tiempo volvió a hacer lo mismo. Y otra vez, ¿qué tuve que hacer? Perdonarlo y acogerlo. A pesar de que incluso se fue a hablar mal de mí con sacerdotes que me conocían, a Dios gracias. Pero es que este es el hombre herido. Este es el hombre herido. Entonces aquí viene el punto. La deuda que tu padre tiene contigo es una ridiculez en comparación a la deuda que tú tienes con Dios. O sea, las ofensas que te ocasionó tu padre, el daño que te ocasionó tu madre, el daño que te ocasionó tu marido, el daño que te ha ocasionado tu mujer, el daño que te han ocasionado tus hijos, el daño que te ha ocasionado alguien en la iglesia, es una ridiculez en comparación al terrible daño y la terrible ofensa que tú has contraído contra Dios. Matar a su hijo en una cruz. Entonces, aquí viene Jesucristo en esta enseñanza. Unos a otros nos debemos una ridiculez comparado con lo que le debemos a Dios, que nos perdonó mucho para que nosotros también perdonemos lo poco que nos debe nuestro hermano. Llámese padre, llámese madre, llámese amigos, etc. Amén. Entonces, esta parábola describe cómo debe ser la relación del hombre con Dios y la relación del hombre con el prójimo. Dios me perdona para que yo perdone, para que yo pida perdón. Y Dios me perdona para que experimente sobre mí su misericordia. Por eso, hermanos queridos, para ir cerrando esta reflexión en la que hacemos la introducción al tema de perdón que desarrollaremos la próxima semana, ¿hay algo de esta parábola en ti? ¿Llevas tu cuenta exactas de las ofensas que te han hecho? De las ofensas que te ha hecho tu padre, tu madre, tus hermanos, la gente de tu comunidad. Cuando tú criticas, una de las hijas menores de la venganza es la crítica, el hacer daño a la reputación de alguien. Cuando tú juzgas, y quisiera que pienses eso, que cada vez que tú tratas a tu padre, a tu madre, a tus hermanos, como tú los tratas, el Señor te tratará a ti. Como tú tratas a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, el Señor te tratará a ti. Por eso hay que pedirle a Dios que tenga misericordia con nosotros para tener nosotros misericordia con nuestro prójimo. Vamos a ponernos en pie para hacer oración. Vamos a invocar a la Santísima Trinidad en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cierra un momento tus ojos. Y quisiera que mires en tu corazón cuál es la persona a la que más te cuesta perdonar.
¿Cuál es la persona a la que le llevas cuenta exacta de sus pecados? Quizás no solo hay una, hay varias. El Señor nos dice, ¿cómo podemos pedirle a Dios que nos cure si guardamos rencor contra nuestros hermanos? Que así como nosotros llevamos una cuenta exacta de los errores, de los pecados, de la miseria de los demás, también así el Señor llevará cuenta exacta de nuestras faltas. La razón por la que no podemos perdonar es porque somos personas orgullosas y vengativas. Por eso yo te voy a invitar a que en tu corazón tú le digas a Jesús, Señor, yo renuncio a la venganza. Nadie me amará como tú, como tú. Nadie me amará como tú, como tú. Nadie me amará como tú, como tú. Dios te ama, hermano, así como eres, con tus heridas, con tus defectos, lleno de rencor, lleno de ira, de odio y de venganza. Dios te ama y te quiere sanar. Por eso ha querido que en esta noche entiendas que a pesar de tus numerosas faltas, Él aún te sigue viendo con amor. ¿Cuántas veces le has prometido al Señor que ibas a cambiar y no cambiaste? ¿Cuántas veces le dijiste al Señor que ibas a hacer algo y no lo hiciste? ¿Acaso el Señor por eso ha dejado de creer en ti? ¿Acaso el Señor por eso ha dejado de confiar en ti? ¿Te ha retirado su amor? ¿Cuántos de nosotros hemos cometido pecados que consideramos como imperdonables? Y Él nos perdonó. Sin hacerse complicaciones, manifestó su misericordia cuando más pecadores nos hemos reconocido. Yo estoy seguro, hermano, que si la gente viera cómo somos en realidad, la gente huiría de nosotros al ver tanta maldad. Pero con Dios sucede todo lo contrario. Él se sienta a la mesa a comer
con publicanos, prostitutas y pecadores. Nadie me amará como tú, como tú. Nadie me amará como tú, como tú. Nadie me amará como tú, como tú. Porque se podrán mover las montañas y correr las colinas, pero el amor que Dios siente por ti, hermano, no se apartará. Porque no hay pecado en nuestra vida que haga que Dios deje de amarnos. Probablemente tú de pequeño, de pequeña tenías que ganarte el amor de tu padre, el amor de tu madre. Dios te ama, hermano, incluso cuando tú no correspondes a su amor. Y nos ama así para que libremente le elijamos a Él y a Él le entreguemos nuestra vida. Tú eres mi vida. Tú eres mi dueño. Tú eres mi todo, mi Señor. Tuyo soy. Tú eres mi vida. Tú eres mi dueño. Tú eres mi todo, mi Señor. Tuyo soy. A ti te pertenezco. A ti te pertenezco. A ti te pertenezco. Tuyo soy, tuyo soy. A ti te pertenezco. A ti te pertenezco, Señor. A ti te pertenezco. A ti te pertenezco. Tuyo soy, tuyo soy. Tú eres mi vida. Tú eres mi dueño. Tú eres mi todo, mi Señor. Tuyo soy. Tú eres mi vida. Tú eres mi dueño. Tú eres mi todo, mi Señor. Tuyo soy. Tú eres mi vida. Tú eres mi dueño, Señor. Tú eres mi dueño. Tú eres
mi Señor, tuyo soy. No te olvides, hermano, que tu deuda contra Dios es exorbitante. Un pecado tuyo clavó a Cristo en la cruz. Un solo pecado tuyo traspasó sus manos y sus pies. Un solo pecado tuyo desgarró su carne con azotazos. Un solo pecado tuyo traspasó su cabeza con espinas. Nuestro pecado es cosa tan terrible que atravesó el corazón de Dios, para que de ese corazón abierto brotara sangre y agua para perdón de nuestros pecados. Como dirá el apóstol Pedro en Pentecostés, ustedes lo mataron, ustedes lo clavaron en la cruz. Cada vez que pienses que alguien te ha dañado de manera terrible, mira tú cómo has dañado a Cristo en la cruz del Calvario. Señor, danos la inteligencia para que entre en nosotros la sensatez y dejar de llevar la cuenta de los pecados de los demás, porque tú no llevas cuenta de nuestros pecados, Señor. Que por la mediación de la Virgen se nos ayude a tomar conciencia de que el daño que nos han hecho es nada en comparación al daño que nosotros a Dios, a quien le pedimos nuestra sanación, le hemos hecho. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Ave María Purísima, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a darle un aplauso fortísimo a Jesús, por favor. Toma asiento un momentito, hermano. Algunos avisos importantes. Estamos próximos a nuestro retiro de sanación, que va a ser, ¿qué fechas? 12 y 13 del mes de abril. Este retiro se llama Yo Soy la Resurrección. Vamos a enseñar a partir de este nombre que Jesucristo se aplica ante la resurrección de Lázaro, vamos a explicar todo lo que implica el tema de la resurrección. Jesucristo quiere hacer algo excepcional en nuestra vida y en este retiro quiere trabajar en la incredulidad que hay dentro de nosotros para darnos esa vida buena y esa vida en abundancia que nos ha prometido. Los que desean inscribirse, al final están los hermanos que dan los informes para que puedan participar en este retiro 12 y 13 del mes de abril. Es decir, el próximo mes es un retiro externo. Amén. Hermanos, este viernes tenemos jornada de sanación gratuita. Para aquellos que desean, vamos a estar en la parroquia Santa María de Nazaret, en Surquillo, en donde hemos hecho toda esta semana de taller y vamos a estar con una jornada que se llama Yo Soy el que te sana. Vamos a hablar desde un enfoque escriturístico todo el tema de la sanación. Y sobre todo hay un texto bíblico que es muy importante que dice, cuando estés enfermo, pídele a Dios tu salud. Entonces, una oportunidad para dejarnos tocar por el amor de Jesús. Este viernes empezamos con misa de 7 de la noche, de viene la charla, Santísimo, oramos por las personas y luego hay procesión dentro del templo. También va a haber confesionarios ahí. Amén. Y finalmente, hermano, ya sabes, el tema número 9 de la semana antes pasada, ahí lo puedes adquirir también.
el tema número 5, porque a veces Dios no responde, que hemos enseñado en el taller, también lo puedes adquirir ahí, y una charla muy importante, apremiados por el amor de Dios, por el amor de Jesús. Aquí explico, hermano, la diferencia entre saber que Dios me ama y experimentarlo. Y eso te puede ayudar bastante a comprender un poco la enseñanza del día de hoy. Entre otros temas que por la compra de eso nos ayudan a seguir evangelizando. El pan con pollo, por ahí se han esforzado en preparar el pollo. Entonces, hermanos, ayúdenos a que podamos seguir evangelizando. Los que desean dejar una ofrenda y colaborar con este pobre ministerio, muchísimas gracias. Hasta el próximo lunes con algunos y hasta el viernes con todos. Nos vemos. Chao, chao.